Hola, hola, mis lectores y creadores de sueños en Sitamagojo novelas ligeras. Y estoy muy emocionado de compartir con ustedes historias que nacen de mi corazón. La mayoría de lo que escucharán aquí es creación mía, con todos mis derechos de autor. Recuerden que pueden unirse a mi grupo de WhatsApp, donde dejaré el link en la descripción. Ahí podremos hablar, ayudarme a crear nuevos fanfics, compartir ideas, y ver adelantos de lo que estaré haciendo. Además, tendrán la oportunidad de participar en encuestas antes de que salgan en YouTube. Si les gusta lo que escuchan, no olviden suscribirse, dar like y dejarme sus comentarios. Su opinión es súper valiosa para mí. Vamos a disfrutar juntos de esta aventura. Capítulo 16. El paisaje del distrito 74 del Rucongay era una escena de pesadilla. Las chozas de madera y paja ardían, pintando el cielo crepuscular de un naranja siniestro. Por entre el humo y las llamas se movían figuras grotescas, Hallows de tamaño y formas aberrantes, mucho más grandes y bestiales que los normales. Sus máscaras retorcidas, sus gritos distorsionados y el hedor a hierro dulzón llenaban el aire. Eran adjuchas, pero algo en ellos era erróneo, como si hubieran sido forzados a evolucionar de manera antinatural, impulsados por una furia ciega y aumentada. Los gritos de los habitantes del Rucongay, almas comunes indefensas, eran un coro de terror que se mezclaba con los aullidos de los monstruos. A través del agujero gigantesco en el muro del Seireitei, la 9ª división irrumpió como un torrente de siacús negras. Sei Izagi estaba al frente, su zanpakut desenvainada, gritando órdenes. Escuadrones 3 y 4, evacuen a los civiles. 1 y 2, conmigo, contención y eliminación, formen perímetros. Los shinigamis se dispersaron con disciplina, a pesar del caos. Pero la ferocidad de los Hallows era terrible. Un escuadrón fue barrido por la cola de una bestia con forma de escorpión, sus gritos ahogados por el crujido de huesos. Son demasiado fuertes, gritó uno de los soldados. No son Hallows comunes. En ese momento, Setame caminó tranquilamente entre los escombros, hands in his pockets, mirando el espectáculo con la misma curiosidad con la que miraría una fila de hormigas. Uy, sí que están feos, comentó. Oye, vicecapitana, ¿estos dan más puntos que los normales? Nanao Aiesi, que lo seguía de cerca con su cuaderno de informes en una mano y su zanpakut en la otra, estaba pálida. Capitán, esto no es un juego, son escuchas modificados. Debemos. Antes de que pudiera terminar, uno de los Hallows, una masa informe de tentáculos y bocas con dientes, se abalanzó sobre un grupo de civiles que corría despavorido. Su aullido era de puro frenesí. Setame parpadeó. Eso es de mala educación. No hubo un zumpo, no hubo un grito de ataque. Simplemente desapareció del lugar donde estaba y reapareció entre el Hallow y los civiles. El movimiento fue tan rápido que ni siquiera perturbó el polvo a sus pies. El Hallow, sin reconocer la amenaza, lanzó un tentáculo afilado como una lanza hacia él. Setame lo esquivó con una inclinación de cabeza casi imperceptible. El tentáculo se clavó en el suelo donde él había estado. Molesto, murmuró. Luego, con un movimiento que parecía casual, lanzó un golpe recto hacia la máscara del Hallow. No fue un estallido espectacular. Fue un sonido seco y anticlimático. La cabeza del Hallow, su máscara y todo, simplemente dejó de existir, vaporizada en una nube de polvo negro. El cuerpo gigantesco se desintegró tras ella, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que cayó en esa pequeña zona fue absoluto. Los civiles se quedaron congelados, boquiabiertos. Los shinigamis de la 9ª que presenciaron el acto se detuvieron en seco. Uno, dijo Setame, como si llevara la cuenta. Sé capitán. Tartamudeó un shinigami. Setame miró a su alrededor. Otro Hallow, una bestia alada, se lanzó en picada hacia él desde el cielo, escupiendo un chorro de energía espiritual corrosiva. Setame ni siquiera miró hacia arriba. Con la misma naturalidad con la que uno se espanta una mosca, lanzó un gancho hacia el aire. ¡Sos! La onda de presión de su puño cortó el chorro de energía y partió al Hallow en dos mitades perfectas que se desvanecieron antes de tocar el suelo. 2. La 9ª división entera estaba paralizada, observando. Sei Izagi luchaba contra otro Hallow, esquivando sus garras a duras penas. No se queden mirando, gritó. Protejan a los civiles. Dejen que el capitán haga lo suyo. Era la única orden que tenía sentido. Lo que siguió fue menos una batalla y más una caminata destructiva. Setame avanzó por el distrito en llamas, y cada Hallow que se interponía en su camino, ya fuera cargando, escupiendo fuego o tratando de emboscarlo, desaparecía con un solo y sencillo golpe. Un puñetazo,
una patada, a veces solo una mirada de fastidio antes de que el monstruo se deshiciera. 3, 4, ese era grande, cuenta como 5, murmuraba para sí, mientras una bestia del tamaño de una casa se esfumaba. Nenau lo seguía, anotando en su cuaderno con mano trémula. 19-4, Hollow adjuchas, tipo escorpión, neutralizado. Método, golpe contundente. No se detectó liberación de energía espiritual. Era imposible mantener el ritmo. En el Seireitei la noticia y las ondas espirituales de la masacre llegaron rápidamente. En la torre de mando, Yamemoutou sentía cada una de las desapariciones violentas de los Hollows. Su rostro era una máscara de piedra, pero su mente hervía. Este poder era tan aterradormente eficiente que resultaba obsceno. No había arte, no había técnica, solo pura aniquilación. Byakuyakuchiki, desde los jardines de su mansión, observaba hacia el humo en el Rukongai. Sentía la misma punzada de humillación y asombro que había sentido en su derrota. Mientras él seguía las reglas, ese hombre las rompía sin siquiera notarlas. En las sombras Aizen observaba, y su sonrisa se había desvanecido por completo, reemplazada por una expresión de intensa concentración analítica. Como esperaba, murmuró. No gasta energía, no cansa. Su cuerpo es el arma. No hay debilidad detectable en su físico. Jin Ichimari a su lado, ya no sonreía. ¿Y el Kid? La velocidad. ¿Algún límite? Ninguno hasta ahora, respondió Tsen, cuya percepción espiritual le daba una lectura más clara. Se mueve a velocidades que desafían cualquier Zumpo registrado, pero sin la firma espiritual del mismo. Es puro movimiento físico. Fascinante, repitió Aizen, pero esta vez su tono era más frío. Lanza una plaga de adjuchas modificados y él los trata como moscas. La fase 2. Libera a los menos grande, los que hemos inyectado con el elixir de hueco superior. Quiero ver cómo lidia con el volumen. En el Rukongai, justo cuando Zetame pulverizaba su Hollow número 15, el aire comenzó a vibrar. Decenas, luego cientos de grietas negras se abrieron en el cielo. De ellas surgieron Hollows más pequeños, pero en una cantidad abrumadora. Menos grandes, pero sus ojos brillaban con una inteligencia y ferocidad antinaturales. El cielo se ennegreció con sus siluetas. Oh, vaya, dijo Masirokune, que estaba luchando junto a Sei. Ahora sí son muchos. Sei maldijo, sudando. Formen un círculo, protejan a los heridos. Zetame miró al cielo lleno de Hollows. Por primera vez, su expresión cambió del aburrimiento a una ligera molestia. Esto sí que es spam, refunfuñó. Capitán, gritó Nenao. El número es demasiado alto para el combate cuerpo a cuerpo. Quizás deba usar su Zanpakuto en un área amplia. Zetame miró su espada, luego al cielo, luego a su puño. Es más rápido así. En lugar de desenvainar, se agachó ligeramente. Todos los Shinigamis contuvieron la respiración, esperando un salto colosal. Pero Zetame no saltó. En cambio, sopló. No fue un soplido cualquiera. Fue una exhalación que contenía la fuerza de un tornado de categoría 5. El aire se distorsionó visiblemente, formando un cono de presión imposible que se estrelló contra la horda de menos grandes. ¡Jos! El sonido fue el de un jet despegando a centímetros de distancia. Los Hollows fueron barridos del cielo como hojas secas, sus cuerpos despedazados por la pura fuerza del viento antes de desintegrarse. En menos de un segundo, el cielo se despejó. No quedaba uno solo. Zetame se enderezó, se ajustó el cuello de sus yakus. Eso solucionó eso. El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar de los incendios. Ningún Shinigami podía articular palabra. Nenao dejó caer su cuaderno. Sei se apoyó en su espada, jadeando, no por el esfuerzo, sino por el shock. En su escondite, Aizen se quedó completamente quieto. Su plan, su prueba cuidadosamente orquestada, había sido barrida con un soplido. No dijo nada durante un largo minuto. Luego, una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. Perfecto. Jin no miró. Perfecto, parece que tu juguete rompió el experimento, Aizen Taich. Al contrario, Jin dijo a Aizen, y su voz vibraba con una emoción nueva. Acaba de confirmar mi hipótesis. La fuerza bruta es inútil, pero todo, absolutamente todo, tiene una debilidad. Incluso un dios. Solo hay que encontrarla, y él acaba de mostrarnos por dónde empezar. El regreso a los cuarteles de la 9ª división fue surreal. Atrás quedaba el distrito 74 del Rukongai, ahora pacificado pero marcado por la destrucción de los Hollows y el agujero monumental en el muro del Seireitei. Los miembros de la 9ª caminaban en un silencio reverencial, lanzando miradas de incredulidad a su capitán, quien iba a la cabeza bostezando. Bueno,
Eso estuvo bien, comentó Zetame, estirando los brazos. Al menos fue más interesante que llenar formularios. ¿Hay ramen en los comedores? Nenao Aiesi, caminando a su lado como una sombra profesional y traumatizada, asintió mecánicamente. Sí, capitán. Se sirve a la hora de la cena. Perfecto. La noticia de lo sucedido ya había recorrido el Seireitei como un reguero de pólvora. No solo había desobedecido la orden de confinamiento, sino que lo había hecho evaporando una sección de la muralla sagrada y luego eliminando una invasión de Hallows de una escala nunca vista con métodos que desafiaban toda lógica espiritual. El protocolo Zetame era el único tema de conversación. En la sala de máximas urgencias del primer cuartel Yamemoutou estaba sentado en su sitial, el bastón apoyado frente a él. Los capitanes presentes, Kiraku, Ukitake, Soyefoen y Tsugaya, guardaban un silencio pesado. El informe de la 9ª división, la voz de Yamemoutou era grave, raspada por la ira contenida, ha sido recibido. Citamos, brecha estructural no autorizada, neutralización de amenaza Hallow, método, fuerza contundente y desplazamiento de aire. Golpeó el suelo con la base de su bastón. Es una burla, pero es efectiva, Yamamoto Sotaichi, dijo Kiraku, con su tono lánguido pero perspicaz. Los distritos están a salvo. Las bajas civiles fueron mínimas. Las bajas de la 9ª, 0. Es innegablemente eficiente. La eficiencia no importa cuando se rompe la ley y el orden, rugió el viejo comandante. Ese hombre es un cataclismo con capa de capitán. ¿Y qué hacemos? Preguntó Soyefoen, su voz afilada. Ya intentamos la fuerza. Todos recordamos el resultado. El confinamiento fue inútil. Lo enviamos a una misión al mundo humano. ¿Le damos un territorio tan lejano que no pueda causar problemas? Eso no resolvería el problema de fondo, señaló Ukitake, tosiendo suavemente. Solo lo pospondría. Y mientras tanto, Aizen sigue suelto, y esa variable es la única fuerza que ha demostrado poder alterar todos sus planes de un golpe. El nombre de Aizen cayó como un cubo de agua fría. Todos lo sabían. La ejecución de Rukia, la invasión de Hallows, todo olía a su manipulación. Zetame, sin quererlo, había sido la única pieza capaz de volcar su tablero. Yamemoutou cerró los ojos, respirando profundamente. La frustración y la pragmática lucha dentro de él eran visibles. Se le vigilará, declaró al final, cada palabra un esfuerzo, pero no se le provocará. Se le darán tareas que canalicen su energía, lejos del Seireitei. Kiraku, Ukitake, ustedes son los que mejor se llevan con él. Serán sus supervisores no oficiales. Averigüen qué lo motiva, qué lo detiene. Encuentren una manera de controlarlo antes de que Aizen encuentre la manera de usarlo. Era una orden desesperada. Kiraku se ajustó el sombrero con una sonrisa resignada. Como ordene, jefe. Aunque algo me dice que su motivación es más simple de lo que pensamos. En los cuarteles de la 9ª Zetame estaba sentado en el tejado, mirando las estrellas artificiales del cielo de Soul Society. Estaba aburrido. De nuevo, la emoción de la pelea se había desvanecido rápidamente. Pensé que sería más emocionante ser capitán, murmuró para sí. Detrás de él, Nenao se acercó con una bandeja con 2 tazas de té. Capitán, el informe está completo. El capitán general ha aceptado una versión editada de los eventos. Ah, sí, genial, dijo Zetame, sin mucho interés. Tomó la taza. Oye, vicecapitana, ¿siempre es así de aburrido aquí? Nenao parpadeó. Aburrido, capitán. En las últimas 48 horas ha desafiado al gobierno central, destruido una reliquia ancestral, evaporado una sección de la muralla y aniquilado una invasión masiva de Hallows. Sí, pero entre eso, hay mucho papeleo, se quejó él. Y nadie parece querer pelear de verdad. Ese tipo flamero solo grita. El del pelo largo parece un palo. No hay nadie, ya sabes, más fuerte. Nenao contuvo un suspiro. La simpleza de su deseo era aterradora. Los enemigos más fuertes suelen ser inteligentes, capitán. Se esconden. No se revelan abiertamente. ¡Qué fastidio!, refunfuñó Zetame. Si supiera dónde están, iría, les daría un puñetazo y volvería a tiempo para la cena. Esa frase casual fue como un rayo para Nenao. Si supiera dónde están, era una idea terrible y peligrosa. Y supo, con certeza absoluta, que si Zetame supiera dónde estaba Aizen, iría directamente a través de cualquier dimensión para darle ese puñetazo. Las implicaciones eran aterradoras y tentadoras. En las nubes de hueco mundo Aizen, en su trono, recibió el informe completo de sus exploradores menos. No parecía enfadado, parecía intrigado.
El aburrimiento, repitió, saboreando la palabra. Es su motor y su trampa. No busca poder, busca entretenimiento. Se levantó. Muy bien. Si es entretenimiento lo que quiere, se lo daremos. Pero de nuestra manera. ¿Tienes un plan, Aizen Taich?, preguntó Jin. Por supuesto, sonrió Aizen. Enviaremos invitaciones. No un ejército, no una plaga, algo más específico. Algo diseñado no para ganar, sino para probar, molestar y, sobre todo, aburrir. Un enemigo que no muera con un golpe, uno que lo obligue a pensar, o al menos, a esforzarse un poco más. Sus ojos se posaron en uno de los espada. Ulquiorra, tú irás. El cuarto espada, de expresión impasible, inclinó ligeramente la cabeza. Mis órdenes, observar, interactuar. No te enfrentes a él directamente, no aún no, provócalo, habla con él. Quiero un perfil psicológico completo. Descubre que lo hace, hacer clic. ¿Y si me ataca? Retírate, respondió Aizen sin dudar. Tu supervivencia es más valiosa que cualquier dato, por ahora. Ve y entretén a nuestro nuevo juguete, Ulquiorra. Juega con el aburrimiento del dios. Mientras tanto, en el tejado, Zetame bostezó de nuevo. Oye, vicecapitana, ¿qué hay para cenar? La paz en los cuarteles de la 9ª división era, como siempre, frágil y llena de papeleo. Zetame estaba en su oficina, apilando torpes aviones de papel con informes de gastos. Los había lanzado hacia un cubo basura, fallando estrepitosamente cada vez. El aburrimiento era una niebla espesa que lo envolvía. Nenao observaba desde la puerta, un tic nervioso en su ojo. Llevaba un informe de inteligencia en las manos. Capitán, comenzó, con voz cuidadosamente neutral. Los sensores de la 12ª división han detectado una firma espiritual anómala, de nivel espada, acercándose a los límites exteriores del Rukongai. Es poderosa, pero no hostil, por ahora. El capitán general sugiere espada. Zetame interrumpió, dejando de jugar con su avión de papel. Por primera vez en días, parecía ligeramente interesado. Eso es como un jefe final, más fuerte que esos bichos con máscara. Sustancialmente más fuerte, capitán, confirmó Nenao, sintiendo un escalofrío de aprensión. Son los guerreros más poderosos de Hueco Mundo. La orden es movilizar a varios equipos de capitanes para varios. Zetame se levantó de un salto, su capa de capitán ondeando. Suena prometedor. ¿Dónde dice que está, capitán? Por favor, suplicó Nenao. Es una amenaza de nivel superior. El protocolo exige. El protocolo es aburrido. Yo voy. Pero, capitán, es una posible trampa de Aizen. Podría estar diseñada específicamente para usted. Zetame se detuvo en la puerta y la miró. ¿En serio?, preguntó, y por primera vez, Nenao creyó ver un destello de genuino interés en sus ojos. ¿Crees que este Aizen, por fin está enviando algo divertido? Antes de que ella pudiera responder, Zetame había desaparecido. No con zumpo, sino con un simple paso que partió el aire con un crujido sónico, dejando a Nenao con la palabra divertido resonando en sus oídos como una campana de difuntos. En el distrito 80, Rukongai Ulquiorra Cifer, el cuarto espada, se mantenía inmóvil en una llanura desolada. Su energía espiritual, fría y vasta como un océano oscuro, se contenía deliberadamente, una presencia ominosa pero pasiva. Sus ojos verdes, vacíos y analíticos, escudriñaban el horizonte. No tenía la intención de luchar. Su misión era evaluar, comprender y provocar. El aire se partió. Zetame aterrizó frente a él, levantando un pequeño remolino de polvo. Miró a Ulquiorra de arriba abajo, con una expresión de curiosidad leve. ¿Qué te tienes un agujero? ¿Eso es por moda o te cayó algo? Ulquiorra no se inmutó. Analizó al hombre frente a él, postura relajada, cero fuga de energía espiritual, puntos de presión expuestos, respiración normal. Según todas las lecturas de batalla de Hueco Mundo, era un objetivo trivial. Y, sin embargo, Aizen lo consideraba la mayor anomalía existente. Eres Zetame, el capitán de la 9ª división, dijo Ulquiorra, su voz tan plana y vacía como la de su oponente, pero por razones completamente diferentes. He venido a observarte. ¿Observar? Zetame pareció decepcionado. ¿No has venido a pelear? ¡Qué pérdida de tiempo! Oye, ¿y si peleamos un poco? Prometo no golpearte demasiado fuerte. La lucha es un medio, no un fin, respondió Ulquiorra. Mi objetivo es comprender el vacío que Aizen-sama percibe en ti. Pareces buscar algo. ¿Qué es? Algo que no sea aburrido, refunfuñó Zetame, cruzando los brazos. Llegué aquí y pensé que sería más emocionante. Pero solo hay gente que grita y luego se rompe. ¿Eres tú diferente?
Ese Aizen del que todos hablan, ¿él es fuerte? Aizen-sama es el poder definitivo, declaró Ulquiorra. Su fuerza reside no solo en su poder, sino en su intelecto. Él moldea la realidad misma. Tu existencia es una variable interesante para sus ecuaciones. ¿Ecuaciones? Zetame bostezó. Suena complicado y aburrido. Si es tan fuerte, ¿por qué no viene a pelear? Mandar mensajeros es de cobardes. Por primera vez, algo crujió en la fría fachada de Ulquiorra. La insinuación de que Aizen era un cobarde era un concepto tan alienígena para el que casi provocó una reacción. Tu simplicidad es ofensiva, dijo, alzando ligeramente la mano. Permíteme mostrarte la diferencia entre la fuerza bruta y el verdadero poder. Un cero verde y brillante, una esfera de energía espiritual pura y destructiva, se materializó en la punta de su dedo. El aire crepitó a su alrededor, y la tierra a sus pies se carbonizó. Era un ataque capaz de borrar una montaña. Zetame miró el cero con interés. Oh, un Energy Attack. Hace tiempo que no veía uno de esos. Ulquiorra lanzó el cero. Voló en línea recta, distorsionando el espacio a su paso, destinado a impactar contra el pecho desprotegido de Zetame. Zetame sopló. No fue el soplido masivo que barrió a los menos grandes. Fue un soplido pequeño, preciso, como el que se usa para apagar la vela de un pastel de cumpleaños. El cero, la esfera de energía espiritual definitiva, se apagó. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera sido. Ulquiorra permaneció completamente quieto. Sus ojos vacíos se abrieron apenas 1 milímetro. Era imposible. No había detectado ni el más mínimo rastro de energía espiritual contraria. No hubo una negación, no hubo una absorción. Su ataque más básico, pero devastador, había sido descartado. Eso estuvo bien, concedió Zetame. ¿Tienes algo más? Algo que no sea solo una lucecita. La misión de Ulquiorra cambió en ese instante. La evaluación fría se convirtió en una necesidad existencial de comprender, de encontrar una grieta, cualquier grieta. ¿Qué eres?, preguntó, y su voz, por primera vez, tenía un tono reconocible, perplejidad. Un héroe por hobby, respondió Zetame. Y ahora un capitán, parece. Oye, ¿vas a hacer algo más o solo vamos a seguir hablando? Porque si no, creo que tienen ramen de cerdo en los comedores y no quiero que se acabe. Ulquiorra lo miró. El abismo de su propio vacío se encontró con otro tipo de vacío, uno no de carencia, sino de plenitud tan absoluta que se volvía simple, mundana y, por lo tanto, imposible de medir. He visto suficiente, declaró Ulquiorra. Informaré a Aizen-sama. Tu fuerza es factual. Pero la facticidad sin propósito es tan vacía como la nada misma. Aizen-sama encontrará una manera de usar tu aburrimiento o de crearlo en ti de maneras que ni siquiera puedes imaginar. ¿Crear aburrimiento? Zetame pareció genuinamente intrigado por la idea. Eso suena realmente aburrido. Sin otra palabra, Ulquiorra abrió un garganta detrás de sí y se retiró, desapareciendo en la grieta de Mentionel. La misión fue un éxito y un fracaso al mismo tiempo. No había obtenido datos útiles sobre una debilidad, pero había confirmado la hipótesis más importante: la fuerza de Zetame era un absoluto. Y ahora, Aizen lo sabía. Zetame se quedó solo en el campo, mirando el punto donde la espada había desaparecido. «¡Qué tipo más raro!», murmuró. «Al menos el viaje valió la pena. Espero que todavía quede ramen». Cuando regresó a los cuartels, Nenao lo esperaba, pálida y con un informe nuevo en las manos. «Capitán, ¿qué pasó? ¿Está bien?» «Sí», dijo Zetame. Era un tipo verde con un agujero. Solo quería hablar. Muy aburrido. «¿Llegamos a tiempo para el ramen?» Nenao se dejó caer en una silla, aliviada y exhausta. El cuarto espada había sido catalogado como aburrido. Ella no sabía si reír o llorar. En Hueco Mundo, Ulquiorra se presentó ante Aizen. «El poder es real», informó. «No hay energía espiritual detectable». Neutralizó un cero con un soplido. Su motivación parece ser la búsqueda de entretenimiento para combatir el aburrimiento. Aizen sonrió, una expresión amplia y genuina. «Excelente, entonces no usaremos fuerza, usaremos narrativa. Prepararemos para él una historia, una saga larga, tediosa y frustrante con villanos que se escapan, pistas falsas y batallas que nunca llegan a un clímax. Lo aburriremos hasta que su propia falta de interés lo vuelva predecible, o hasta que cometa un error». El juego de Aizen había entrado en una nueva fase. Ya no se trataba de vencer a Zetame con poder, sino de vencerlo con la arma más mundana y terrible de todas, la irremediable y aplastante monotonía. La derrota del Sky-Yoku y la neutralización de la invasión de Hallows, y el posterior,
incidente, con el espada, habían dejado al Gotei 13 en un estado de parálisis esquizofrénica. Por un lado, Setame era el hereje definitivo, un cataclismo con capa que escupía en la cara de siglos de tradición y protocolo. Por otro, era el arma disuasoria más efectiva contra la amenaza fantasmal de Aizen, cuyo nombre ahora se susurraba en cada corredor con un miedo renovado. La solución de Yememoutou, impulsada por los astutos consejos de Kiraku Yukitake, fue tan brillante como desesperada. La estrategia del tedio. En lugar de confinamiento, a Setame se le asignaron misiones críticas. Misiones diseñadas no por su importancia estratégica, sino por su capacidad de consumir tiempo y energía de la manera más burocrática y monótona posible. En la oficina de la 9ª División, una semana después, Capitán anunció Nanao a Iesi con una pila de papeles que amenazaba con sepultarla. El Departamento de Suministros del Oeste del Rukongai ha presentado una queja formal. El inventario de quemounes de repuesto para el 4º escuadrón de la 10ª División no coincide. Faltan 3 conjuntos de talla mediana. Setame, que estaba intentando equilibrar su silla sobre sus 2 patas traseras, se dejó caer con un golpe sordo. Otra vez, su voz era un quejido. ¿No pueden perder sus quemounes en otro lado? ¿O pelear sin camisa? Sería más interesante. El protocolo exige uniformidad, capitán, recitó Nanao, colocando el informe sobre su escritorio, encima de una torre de papeles similares. Debe dirigirse al almacén, entrevistar al encargado, revisar los registros de entrada y salida de los últimos 6 meses, y presentar un informe de findings triplicado antes del atardecer. 6 meses. Setame enterró su cara en la pila de papeles. Esto es peor que ser desempleado. Al menos entonces podía ir a las ventas de un día. También está la auditoría de gastos de tinta de caligrafía de la Biblioteca Central, agregó Nanao, consultando su lista. Hay una discrepancia de 2 litros. Podría ser desvío o evaporación. Se requiere una investigación profunda. Setame lanzó un gemido que venía el alma. Esta era la estrategia, mantenerlo ocupado, agotar su paciencia legendaria con la niebla asfixiante de la burocracia. La teoría, ideada por Kiraku tras escuchar el informe de Nanao sobre la motivación por aburrimiento, era simple. Si Setame buscaba emoción, se le negaría. Se lo enterraría en tal avalancha de trivialidades que, con suerte, se volvería dócil, o, en el mejor de los casos, se iría por su cuenta. En Hueco Mundo, la fortaleza de los Negación Aizen observaba los reportes de sus espías en el Seideitei. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Patético, murmuró. Yememoutou intenta domesticar un terremoto dándole crucigramas. Subestima por completo la naturaleza de la bestia. Jin Ichimari se reclinó contra una pared. Parece que está funcionando. Nuestros ojos dicen que el calvo capitán está al borde de un colapso nervioso por aburrimiento. Precisamente, dijo Aizen. Un animal aburrido es un animal impredecible. O se duerme, o rompe la jaula de pura frustración. Debemos asegurarnos de que elija la segunda opción. Giró hacia su espada. Salle la Porro Grans. El 8º espada, el científico loco, se adelantó con una reverencia teatral. Sí, mi señora Aizen. Tu investigación sobre la replicación de Hallows de bajo nivel. Podrías crear una variante que sea, notoriamente difícil de eliminar, no más fuerte, no más letal, solo, persistente. Salle Laporro sonrió, sus ojos brillando con malicia. Oh, una pregunta deliciosa. ¿Algo que regenere rápidamente, o que se divida al ser dañado, o tal vez algo escurridizo que simplemente se escape? Todo lo anterior, respondió Aizen. Quiero una plaga de moscas, que no piquen fuerte, pero que sean imposible de aplastar de un solo golpe, que requieran esfuerzo, persistencia y, sobre todo, tiempo para erradicar. Envíalos a los distritos más populosos del Rukongai. Que sea una infestación lenta y molesta. Jejeje, es brillante, rió Salle Laporro. Aburrirlo hasta la muerte con enemigos que son una molestia. Lo fabricaré de inmediato. Ulquiorra, continuó Aizen. Tú vigilarás. Observa su reacción. Se enfada, se frustra, pierde interés y se va. Cada reacción es un dato. En el almacén 7B del Rukongai Oeste, Setame estaba sentado en el suelo, rodeado de rollos de polvorientas listas de inventario. El encargado, un Shinigami anciano y meticuloso, le leía en voz alta cada entrada de kimono de los últimos 182 días. Y el día 147, recibimos 30 conjuntos, talla mediana. El subteniente Fugai firmó por ellos. El día 148, se distribuyeron 27. El día 149, Setame tenía los ojos vidriosos.
Soñaba despierto con su antigua vida, luchando contra el hombre cangrejo o el señor del mar. Incluso esos patéticos villanos parecían emocionantes en comparación. De repente, la puerta del almacén se abrió de golpe. Sei Isagi apareció, jadeando ligeramente. Capitán, vicecapitana Aiesi, hay una situación. Setame se irguió como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. ¿Situación? Preguntó, con un atisbo de esperanza. ¿Como Hallows? ¿Gritos? ¿Destrucción? Algo así, confirmó Sei. En el distrito 65. Es una infestación. Hallows pequeños, pero es imposible deshacerse de ellos. Los golpes si se regeneran o se dividen. Ya hay cientos. Setame se puso de pie de un salto, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. Por fin, algo que no es papeleo. Miró al anciano encargado. Lo siento, lo de los Kemounes tendrá que esperar. Esto suena importante. El anciano abrió la boca para protestar, pero Setame ya había desaparecido, dejando tras de sí una estela de viento que revolvió todos los papeles del inventario. Nenao suspiró, sacando su cuaderno. Informe de interrupción de auditoría de inventario debido a infestación de Hallows persistentes. Ni siquiera le sorprendía ya. En el distrito 65 era el caos, pero no el caos de destrucción a gran escala, sino el caos de una infestación imparable. Hallows del tamaño de perros grandes, con caparazones viscosos y múltiples patas, corrían por todas partes. Cuando un Shinigami lograba golpear a uno, se partía en dos Hallows más pequeños, igual de rápidos y molestos. Otros, al ser cortados, regeneraban sus miembros en segundos. Es inútil, gritó un Shinigami de la 11ª división, intentando aplastar uno con la empuñadura de su espada. Son como cucarachas gigantes. Retiren a los civiles, ordenó el teniente Yachiru Kusagishi, que en realidad parecía estar divirtiéndose mucho persiguiéndolos. Entonces llegó Setame. Hora de limpiar la plaga, anunció, frotándose las manos. Se lanzó hacia el grupo más grande. Pum, pum, pum. 3 Hallows explotaron en una llovizna negra, pero de cada explosión surgieron 2 Hallows más pequeños que salieron corriendo en direcciones opuestas. Setame se detuvo. Eke, intentó again. Un golpe más rápido. Mismo resultado. Ahora había más Hallows que antes. Capitán, gritó Nenao, que había llegado con Sei. Parecen multiplicarse con el daño físico. Debe haber una manera de eliminarlos por completo de una vez. Setame frunció el ceño, genuinamente desconcertado. Esto no era un enemigo al que pudiera vencer con un puñetazo. Era un puzzle, y a Setame no le gustaban los puzzles. Esto es realmente molesto, declaró, esquivando un salto de uno de los Hallows pequeños. Por primera vez, los Shinigamis presentes vieron algo nuevo en su capitán, no miedo, no ira, sino frustración. Pura y simple frustración. Desde una grieta de demencia en el oculta, Ulquiorra observaba, tomando notas mentales. Hipótesis confirmada. La fuerza bruta absoluta es ineficaz contra amenazas no convencionales diseñadas para provocar tedio. Su umbral de frustración es alto, pero existe. Setame miró a su alrededor, a los cientos de Hallows correteando, a los Shinigamis exhaustos, a la vicecapitana que buscaba frenéticamente una solución en sus manuales. Esto es estúpido, murmuró. Odio esto. Y entonces, hizo lo único que se le ocurrió. Inhaló profundamente y sopló, no con la fuerza para destruir, sino con la suficiente para crear un viento huracanado que recogió a todos los Hallows, grandes y pequeños, y los amontonó en una enorme pila retorcida y chillona en el centro de la plaza. Luego, desenvainó su espada. Voy a probar algo, apártense. Con un movimiento casual, lanzó un tajo horizontal. No fue un Getsuga Tense. No fue un ataque espiritual. Fue solo un tajo, pero lanzado con la misma fuerza absurdamente precisa de sus puños. La onda de presión cortó el aire y pasó limpiamente a través de la pila de Hallows. No hubo explosión, no hubo multiplicación. Cada Hallow en la pila fue cortado por la mitad de manera tan instantánea y a un nivel tan fundamental que su capacidad de regeneración y división fue borrada por completo. Todos se desintegraron a la vez, en un silencio repentino. Setame envainó. Bueno, eso funcionó. Luego, bostezó. Pero fue más trabajo de lo que pensaba, y todavía tengo que volver a esos Kemounes. Se fue caminando, dejando atrás a un grupo de Shinigamis atónitos y a una Nanao que añadía otra línea a su interminable informe, método de eliminación, corte demencia en el de baja intensidad, efectivo, motivación del capitán disminuyendo. En Hueco Mundo, Aizen recibió el reporte de Ulquiorra. Su sonrisa fue amplia. Perfecto, se frustró. Usó un método ligeramente más complejo.
El aburrimiento funciona. Salle la porro. Prepara la siguiente variante. Quiero Hallows que se escondan, que juegan al escondite, que tarden días en encontrar. La estrategia del tedio había comenzado. Y Zetame, por primera vez en mucho tiempo, estaba teniendo un día genuinamente malo. La victoria sobre los Hallows regenerativos fue píric para Zetame. No hubo adrenalina, ni emoción, solo la irritante sensación de haber tenido que pensar un poco y el recordatorio de que le esperaba una montaña de papeleo sobre quemoúnes perdidos. Regresó a los cuartels de la novena con el entusiasmo de un condenado camino al cadalso. Capitán, lo recibió Nenao, con una expresión que mezclaba alivio y nueva aprensión. El informe del incidente de los Hallows persistentes debe ser presentado en «Déjalo en la pila», murmuró Zetame, arrastrando los pies hacia su oficina. Voy a ver si puedo dormir hasta que todo esto termine. Pero el universo, o más específicamente, Aizen y Yamemoutou, tenían otros planes. En la oficina del capitán comandante Yamemoutou recibió el reporte de la solución de Zetame al problema de los Hallows. Su ceño se frunció aún más profundamente. Un corte que niega la regeneración a nivel fundamental, murmuró. No es Kid, no es fuerza bruta tradicional, es precisión absoluta. Miró a Kiraku y Ukitake, presentes en la sala. Su método es impredecible, pero su paciencia es un recurso finito. La estrategia debe continuar. Kiraku se ajustó el sombrero. Jefe, enterrarlo en papeleo lo está volviendo irritable. Y un Zetame irritable que decide que el origen de su aburrimiento es, digamos, nosotros, es un escenario que preferiría evitar. Tenemos que darle una salida, sugirió Ukitake, tosiendo suavemente. Una válvula de escape controlada. Misiones que parezcan importantes y que lo alejen del Seireitei durante largos periodos. Yamemoutou asintió lentamente. Tienen razón, Sun Sui, Sir. Prepárenle una misión de alto rango. Que investigue la perturbación espiritual en las cataratas de acero del Rukongai Oriental. Dicen que el sonido del agua golpeando las rocas suena irregular. Podría llevar semanas de observación minuciosa. Era, por supuesto, una tontería monumental, pero era el tipo de tontería que consumiría tiempo y mantendría a Zetame lejos. En los negación Aizen, por su parte, estaba encantado con los resultados. Se frustró, dijo, observando las imágenes proyectadas por Ulquiorra. No fue ira, no fue emoción de batalla, fue la frustración de un hombre ante una tarea tediosa. Salle la porro, tu trabajo fue excelente. Jejeje, gracias, maestro. El octavo espada hizo una reverencia extravagante. La siguiente iteración está lista. Hallows basados en el espectro sonámbulo. No atacan, no se regeneran, simplemente flotan, emitiendo un zumbido de baja frecuencia que es tremendamente molesto pero no dañino. Son completamente inofensivos. Erradicarlos sería como intentar atrapar el humo con las manos. Perfecto, asintió Aizen. Ulquiorra, despliégalos en el camino hacia las cataratas de acero. Quiero que su viaje de investigación sea una lenta tortura de irritación sensorial. Como ordene, Aizen-sama, asintió el cuarto espada. La misión al día siguiente, Nenao presentó la nueva orden a Zetame. Capitán, órdenes del cuartel general. Una misión de reconnaissance de alta prioridad. Debe investigar una anomalía acústica en las cataratas de acero, en el extremo oriental del Rukongai. Se sospecha que podría ser una firma espiritual enmascarada. Zetame leyó el pergamino con escepticismo. ¿Una anomalía acústica?, preguntó. ¿Cómo que el agua suena raro? Exactamente, capitán, dijo Nenao, evitando su mirada. Podría ser nada, o podría ser una brecha de Menschenel. Su oído experto es crucial. Por un momento, Zetame la miró fijamente, como si viera a través de la farsa. Luego, se encogió de hombros. Bueno, suena menos aburrido que contar quemoúnes. ¿Hay algo de comer por el camino? Provisionales para 2 semanas han sido empacadas, capitán. 2 semanas, Zetame palideció ligeramente, pero agarró su pequeño atillo. Vale, allá voy. El viaje fue, desde el inicio, una pesadilla de baja intensidad. A las pocas horas de camino, el zumbido comenzó. Un tono agudo y constante, justo en el límite del oído, que no provenía de ninguna dirección concreta. Era como tener un mosquito gigante e invisible volando alrededor de la cabeza. ¿Oyes eso?, preguntó Zetame, frotándose la sien. ¿Oír qué, capitán?, preguntó Nanao, que lo acompañaba como protocolo exigía. Ella no escuchaba nada. Ese zumbido, como un bzzzzz constante. Nenao frunció el ceño, extendiendo sus sentidos espirituales.
No detecto nada anómalo, capitán. Debe ser el viento. Pero no era el viento. Eran los hoyos zumbido de Sayelaporro, perfectamente camuflados en el reice ambiental, siguiéndolos e infestando los alrededores con su sonido irritante. Para el segundo día, Zetame caminaba con los ojos ligeramente vidriosos. El zumbido era constante, implacable. Intentó soplar en la dirección del sonido, pero no servía de nada. Intentó golpear árboles y rocas, hoping que alguno de los Hallows estuviera escondido allí, pero solo logró pulverizar paisaje inocente. La frustración crecía, lenta y constantemente. Para, gritó al aire el tercer día. Whoever you are, just show yourself and fight. Solo recibió el PZZZZZ como respuesta. Nenao observaba, cada vez más preocupada. Su capitán, normalmente impasible, estaba siendo llevado al borde de la exasperación por lo que parecía ser nada. Empezó a sospechar. Esto olía a Aizen. El encuentro inesperado en el quinto día de viaje, mientras acampaban cerca de un arroyo, y el zumbido continuaba, una figura familiar cayó del cielo con un aterrizaje pesado que hizo temblar el suelo. Oye, calvo capitán, Zetame, que estaba intentando taparse los oídos con hierba, miró hacia arriba. Oh, eres tú, la niña rosada y ruidosa. Soy Yachiru, y el jefe está aburrido, anunció la teniente de la 11ª división, sonriendo de oreja a oreja. Dijo que olía a algo divertido por aquí y me mandó a ver. Detrás de ella, con su inmensa estatura y su sonrisa desafiante, estaba Kenpachi Zaraki. Oye, calvo, gruñó el capitán de la 11ª. Ese ruido es molesto. ¿Son tus nuevos amigos? Ojalá, se quejó Zetame. Aparecen, hacen ese sonido y no se dejan ver. Es muy de cobardes. Kenpachi olfateó el aire, su único ojo brillando con interés. No huelen a mucho, pero si están ahí, desenvainó su Zanpakuto. Solo hay que cortar todo hasta que no quede nada que zumbe. Y sin más preámbulos, Kenpachi comenzó a barrer el área con enormes y devastadores tajos de energía espiritual, arrasando árboles, rocas y cualquier cosa que estuviera a cientos de metros a la redonda. El caos fue instantáneo. Nenao gritó y se puso a cubierto. Capitán Zaraki, que este es un sector civilizado. Hay protocolos. A Zetame, sin embargo, se le iluminó levemente la cara. La destructividad sin sentido de Kenpachi era, al menos, un cambio de ritmo. Y entonces, pasó algo. Uno de los tajos al azar de Kenpachi cortó a través de una zona de apariencia vacía. Un chillido agudo, muy diferente al zumbido, sonó por un segundo antes de apagarse. El zumbido en esa zona cesó. Dijo Kenpachi. Ahí había uno. Zetame parpadeó. ¿En serio? Solo, cortando a lo loco. Así se hace todo, rugió Kenpachi, lanzando más ataques. Si no funciona, es porque no estás cortando lo suficiente. Zetame consideró la idea. Era bruta, estúpida y extremadamente destructiva, pero también sonía sencilla. Y en ese momento, cualquier cosa era mejor que el zumbido. Ya veo, dijo Zetame. Desenvainó su propia espada. Supongo que puedo intentarlo. Lo que siguió fue la devastación más completa y absurda que el Rukongai oriental había visto jamás. Zetame, con una expresión de determinación aburrida, comenzó a lanzar tajos horizontales y verticales, no con la precisión que usó antes, sino con un área de efecto masiva. Cada corte barría kilómetros de bosque, montaña y llanura. No buscaba Hallows específicos, buscaba borrar la zona de existencia hasta que no quedara nada que pudiera zumbar. Kenpachi reía como un niño, uniéndose a la carnicería. Así se hace, calvo. Esto sí que es divertido. Nenao, escondida detrás de una roca que se evaporó segundos después, solo podía observar con horror y escribir en su cuaderno mental, método de eliminación, destrucción topográfica total, efectivo, daños colaterales incalculables, estado de ánimo del capitán ligeramente mejor. En menos de una hora, el paisaje alrededor era un páramo liso y humeante. El zumbido había cesado por completo. Todos los hoyos zumbido habían sido borrados, no por precisión, sino por pura sobrekill. Zetame envainó su espada. Bueno, eso funcionó. Miró el desastre. ¿Crees que se enfadarán por esto? Escupió Kenpachi. Si se enfadan, también los cortamos. Oye, esto fue divertido. Vamos a buscar más cosas que hacer ruido. Por primera vez en días, Zetame pareció considerar una idea positivamente. Suena aceptable. Nenao sintió que el mundo se oscurecía alrededor de ella.
El capitán de la 9ª y el capitán de la 11ª acababan de formar un equipo de devastación improvisado. Era la pesadilla de cualquier protocolo y el sueño húmedo de Aizen hecho realidad. En los negación, Aizen se recostó en su trono, una amplia sonrisa en su rostro. Excelente, lo he llevado al borde de la irritación y lo he empujado hacia la destructividad indiscriminada. Ahora está cansado de la precisión, cansado de la sutileza. Solo quiere romper cosas. Yememouto intentará detenerlo, y se convertirá en el siguiente objetivo de su frustración. El caos está servido. La estrategia del tedio había logrado su objetivo final, había creado un Saitama proactivamente destructivo. Y el Seireitei no estaba preparado para las consecuencias.